¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas profesionales como son fiscal, finanzas, seguridad social, legal, todo para estar por ahí enterado de todos los aspectos que un contribuyente, un empresario, un emprendimiento, alguien necesita escuchar y saber para su negocio, para su operación. Este tipo de contenido que estamos subiendo es justamente para ustedes. Em, Como es una transmisión la que estamos haciendo, buscamos una interacción con una comunidad de intercambio de información. Así es que les pedimos su ayuda en que cualquier cosa nos puedan poner en la parte de abajo del video, cualquier comentario, y nosotros haremos lo posible para poderte contestar ese comentario, ya que, como muchos de ustedes saben, en el momento en que nosotros estamos grabando el video, se está publicando el video, seguramente tú lo estás viendo en otro día, en otro horario diferente. Gracias a las redes sociales, gracias al Internet, este documento se queda almacenado en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y tú lo vas a poder ver en cualquier momento. Si nos apoyas poniendo tu comentario, nosotros haremos lo posible cuando nos demos cuenta de la existencia de ese comentario, de poderlo contestar y ahora sí que hacer ese intercambio de información. Si también nos ayudan sugiriéndonos temas, también en la parte de abajo lo pueden poner y nosotros haremos lo posible para traer amigos especialistas en el área que están ustedes buscando del tema para poderlo compartir. Lo único es que nos ayudaría mucho en que tú le pusieras un like al video, que te suscribieras al canal, que lo pudieras compartir. Al lado de la palabrita de suscripción hay una campanita que si la aprietas te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. Aparte estamos en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo el contenido diferenciado y eso nos ayudaría poniéndole un like, suscribiéndote, porque nos pone en los parámetros, en la configuración que tienen las redes sociales y seguramente nos va a ayudar a llegar a otros oídos, a otros ojos, como tal vez seguramente te llegó este video. Entonces, comparte, ayúdanos a seguir creciendo en este camino o trayectoria que llevamos en este programa, en estas emisiones, que ya vamos para nuestro quinto año. Entonces, ayúdanos a seguir creciendo, compartiendo, comentando, dándole like. Y si tú prefieres la versión solamente audible, estamos también en la versión podcast. Nos van a poder encontrar en Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, que estamos subiendo este contenido diferenciado. Y si tú nada más prefieres escucharnos o es para acompañarte de algún punto a otro punto, está esa versión. Y si ya tienes un poquito más de tiempo, vernos a través del video en el canal de YouTube, en diferentes redes sociales, que todo está interrelacionado. Así es que la forma en que nos puedas escuchar, compartir, seguramente va a ser muy accesible para ustedes. Dicho lo anterior, ahora sí vamos a entrar en materia de esta convocatoria que hicimos el día de hoy. Seguramente ya lo vieron también en la portada del video. Vamos a hablar de la aclaración ante el SAT como herramienta de prevención y solución de problemáticas fiscales. El día de hoy nos acompaña la licenciada Lérida Alejandra Rodríguez Pastrana. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad del Salle Campus Ciudad de México. Ha realizado estudios en maestría de Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. También ha cursado la especialidad en Justicia Administrativa impartida por el Instituto del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En la administración pública ha colaborado como abogada tributaria, jefa de departamento y subadministradora en la Administración Central de Amparos e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se desempeñó como coordinadora de seguimientos y directora en enlace delegacional en la subprocuraduría de Protección de Derechos del Contribuyente. Posteriormente fue designada como delegada en Morelos y más tarde como delegada en Querétaro. Finalmente ha fungido como directora general de Acuerdos Conclusivos Rubro B de la Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional. Actualmente trabaja como socia de la firma Hakuri Boutique Legal, que lleva más de 16 años de experiencia en materia fiscal federal
Es especialista en defensa de los derechos del contribuyente a través de instancias jurisdiccionales y mecanismos alternativos de solución de controversias. En el ámbito académico ha participado impartiendo clases eventuales de derecho fiscal en distintas universidades, así como módulos en diplomados relacionados con la defensa fiscal. Es titular del programa de radio digital Defensa Fiscal a tu Medida de la plataforma de Yes Intelectual, escritora de diversos artículos y boletines en materia fiscal, al igual que coautora del libro 110 historias de terror, vidas por contribuyentes en México y mecanismos alternativos de solución de controversias hacia la transformación digital. Y como les comentaba, ella es la maestra Lérida Rodríguez. ¿Qué tal, Leri? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de compartir contigo este espacio, agradecida por supuesto por la invitación recibida y esperando también pues que quienes nos hacen el favor de escucharnos pues sea fructífera y valiosa la información que el día de hoy les vamos a compartir. Muchísimas gracias. Fíjate que ahorita lo que comentas de que le va a servir a las personas que nos están viendo y escuchando, yo creo que sí. Independientemente que esto de las cartitas aclaración, de lo que ya se está manejando de hace tiempo como actos de gestión por parte de la autoridad, que ya no es nuevo en este año 2024, que casi todo esto pudiéramos decir que empezó en el año 2018, la cuestión de los cruces con la inteligencia artificial que tiene la autoridad y todo lo que hemos tenido también con las revisiones profundas, revisiones de gabinete, revisiones digitales que no están en un medio oficial, pero la autoridad con la información que tiene, claro que lo está haciendo estas auditorías de manera digital. Yo creo que sí sirve mucho para las personas que nos están viendo y escuchando, simplemente por el hecho de evitar problemas fiscales. Exactamente, y la verdad es que consideré también relevante el que pudiéramos tocar este tema, porque a pesar de que a lo mejor muchos, pues hemos justamente escuchado tanto, o vamos a vincular, ¿no? El tema de aclaraciones con cartas de invitación, la realidad social, legal, política en la que nos ubicamos ahorita y que a lo mejor sin que yo me quiera como involucrar aquí en un tema polémico, pero simplemente la realidad con todo este tipo de modificaciones que seguramente hemos escuchado o que muchos ya hemos analizado, es que estamos en un escenario realmente pues de cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Sobre todo en materia de defensa y posiblemente en materia de defensa tradicional. ¿A qué me refiero? En acudir precisamente a las instancias tradicionales, a las instancias jurisdiccionales, y por eso mucho me parece que nosotros como asesores lo que estamos recomendando es poner un énfasis, pues ya ahora principal, en un tema de prevención. Y por eso justamente situando esta recomendación en el tema de prevención, es que una de las herramientas que vamos a tener precisamente en este tema de prevención o con este término que ya lo ubicamos mucho o que pues sea como sobre todo pues socializado más el de compliance, precisamente la aclaración funge como una herramienta valiosa y no nada más vamos a ver ahorita a lo largo justamente de tu programa, nos va a servir como ya la tenemos pues seguramente todos identificada como la respuesta que damos a las cartas invitación, sino que también nos sirve como una herramienta para otro tipo de problemáticas que seguramente ahorita vamos a tener oportunidad de ir platicando, pero que en primera instancia pudiéramos sí precisamente identificarla como esta respuesta que la verdad es que ya yo creo que hemos dejado atrás esta parte de decir, oye, cuando se recibe la carta de invitación, son como las llamadas a misa, ¿no? Por ahí me llegó, me tocó escuchar que se decía, oye, las cartas de invitación son como las llamadas a misa y uno decide, pues si acude o no, si les da respuesta o no. Ahorita, como nosotros, como asesores, nosotros como contribuyentes, recibir una carta de invitación más bien ya es hacer, en primer lugar, un análisis de realmente qué se está recibiendo, en segundo lugar, verificar
o sea, nos da como la oportunidad de verificar realmente la situación fiscal de nosotros como contribuyentes o de nuestros clientes, veámoslo como una oportunidad justamente antes de iniciar como algún otro tipo de facultad ya más agresiva. Ahorita comentabas tú muy apropiadamente las facultades de gestión, que yo creo que aquí vamos a ubicar precisamente a esta herramienta, a la aclaración. Entonces, antes de que se vaya ya propiamente a una facultad de comprobación, que ya va más dirigida pues a un tema de determinación de créditos, sino que estamos propiamente todavía dentro de las facultades de gestión, bueno, tengamos esta posibilidad de análisis, de revisión derivado de esta carta de invitación y qué tenemos que hacer, ya no considerarla precisamente como esta llamada a misa, sino sí darle respuesta. ¿Y cómo le vamos a dar respuesta? Pues precisamente a través de esta aclaración. Entonces, en primer lugar, digo, ahorita, como ya hacías el favor de dar esta introducción y bien anticipar propiamente, pues lo primero que nos viene a la mente son cartas de invitación y también este otro tema que también va de alguna manera de la mano, justamente esas notificaciones que nos hacen a través de buzón de vigilancia profunda, donde digamos la distinción es, pues no nada más es un documento donde te llega un comunicado y te dicen, oye, estoy identificando alguna omisión, o estoy identificando que te falta realizar algún pago, o estoy identificando alguna diferencia, digamos, a lo mejor entre la facturación y lo que estás declarando, sino que ya en vigilancia profunda te dicen, oye, te invito a que acudas a mi oficina porque pues estoy detectando si algún tipo de inconsistencias. Entonces, en cualquiera de las dos, sí son señales de prender ahí al menos el foquito amarillo, porque vamos a tener que hacer una revisión y sí o sí darle respuesta precisamente a través de este tipo de aclaraciones que si me permites ir anticipando, digamos, en este tipo de temas, lo primero que nosotros tenemos que verificar, porque yo sé que muchas veces, sobre todo quien recibe esta información, pues son los contadores. Entonces, yo la verdad es que el reconocimiento que siempre hago a los contadores como asesores precisamente a los contribuyentes, es que son al final del día el todólogo ya del contribuyente, ¿no? Les digo, empiezan como el asesor, como el contador y terminan siendo el psicólogo, el administrador, el todo para el contribuyente. Entonces, en ese amplio conocimiento precisamente que tienen, pues ya no nada más de la operación, sino casi casi de la vida del contribuyente, hay que tener o hay que delimitar de alguna manera el no anticiparnos a lo que nos está diciendo propiamente la autoridad. En este caso, sí hay que verificar propiamente que la información que nos están indicando como inconsistencia sea congruente con lo que nosotros vamos a responder, porque de repente en un dar información a lo mejor, o querer subsanar, se da información de más. Entonces, al dar información de más, tal vez puede por ahí surgir alguna otra cuestión que la autoridad todavía no estaba identificando y se le estamos entregando y entonces complicar el escenario todavía más para el contribuyente y que no nada más quede en una carta de invitación, sino que pudiera ahí derivar a lo mejor ya en una cuestión más compleja como una restricción del certificado de sello digital. Entonces, aquí el punto es, primer lugar, ¿no? Como para que vayamos retomando ahorita lo que les comparto. Si recibimos una carta de invitación, ya sea a través de correo electrónico o recibimos, en este caso, a través de buzón la notificación para una invitación, digamos, a que se acuda a las oficinas, se está iniciando esta supervisión, digamos, a través de vigilancia profunda, sí hay que tener completamente claro qué es lo que nos está indicando la autoridad que se está identificando como inconsistencia. Esto para que nosotros podamos dar debida respuesta de forma congruente, pero también concreta, no dar de más, o sea, no dar de menos, pero tampoco dar información de más respecto de lo que propiamente nosotros queremos de alguna manera aclarar con la autoridad. Y también considerar el hecho de recibir una carta de invitación no debe de implicar, y eso yo creo que se lo tenemos que transmitir nosotros a los clientes, a los contribuyentes, no implica que forzosamente tiene que regularizar y no implica que forzosamente tiene que realizar un pago, sino que ya identificando la inconsistencia que pudiera estar considerando la autoridad, hay que verificar si tiene o no tiene razón,
porque si no tiene razón la autoridad, entonces es completamente válido que nosotros hagamos un ejercicio de que en esa aclaración justamente le demos a conocer a la autoridad por qué está incurriendo en un error, que esto se da mucho en el tema sobre todo de inconsistencias, ¿no? A lo mejor hay un tema de que sí, se duplicaron CFDIs y faltó por ahí la cancelación. Entonces lo que vamos a hacer a lo mejor es corregir, cancelando esos comprobantes fiscales, pero no implica forzosamente que se tenga que presentar otra declaración complementaria ni el pago forzosamente. Entonces, esto, digo, a lo mejor muy a grandes rasgos propiamente por lo que hace a las aclaraciones vinculadas con cartas de invitación o como bien comentabas, con el tema de vigilancia profunda. Fíjate, Lea, que ahorita lo que estás comentando se me vino a la mente una línea de tiempo para efectos de poder dar este tipo de aclaraciones. Lo dijiste muy claro referente a la importancia del día de hoy de tener un compliance, esto de 360, no solamente en el ámbito fiscal, sino un compliance de cumplimiento Claro. de gobierno corporativo, de social, ecológico, incluyendo todos los aspectos que tenemos de sostenibilidad, normas internacionales involucradas en un cumplimiento para estar bien. Partiendo de ese compliance, que es un tema de prevención y ver la dirección que se está llevando, tener controles internos, nosotros en el ámbito administrativo contable, para poder conocer y manifestar realmente operaciones reales que son de las operaciones que realiza la cuestión de un contribuyente. Esa es la base que nos estás diciendo para poder atender unas aclaraciones. Que ya después venga algo por parte de la autoridad. También el día de hoy ya tenemos muchos contadores, abogados, administradores, empresarios, ya una mecánica diferente. Antes sí eran esas llamadas a misa. Hoy, el día de hoy, si te llega una cartita de invitación, sabemos que hay algo mal en la base de datos del SAT. Puede ser mal de ellos o mal de nosotros, algo que informó un tercero mal, que también se da la cuestión del caso, y es un momento de ponernos a analizar nosotros, no por el simple hecho de contestar, sino es porque si el SAT tiene algo identificado, quiere decir que le va a seguir por ahí la línea. Independientemente que también nos están asustando de que si no hacemos atención a estos actos de gestión, puede llegar a una restricción de sellos, que también eso es muy problemático para un contribuyente. Sí, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que ahorita comentas puntos que me parece muy importante destacar. Aquí estamos prácticamente hablando a lo mejor ya del tema de dar respuesta, pero tú señalabas puntos totalmente relevantes. Oye, para dar respuesta quiere decir que yo ya tuve pues prácticamente un orden, digamos, de mi contabilidad, de no nada más de mis registros, ¿no? Sino de todo el soporte documental justamente de esos registros. Y para tener eso, pues tuve precisamente esos procedimientos previos de compliance para que yo tenga la certeza de lo que al final del día estoy declarando y esa información que estoy reportando al SAT, pues tengo con qué de alguna manera darle el soporte y el respaldo correspondiente. Entonces, si nos damos cuenta, esa respuesta que nosotros damos, pues es todo un trabajo previo que es en el que ahorita justamente nos tenemos que situar y darle un énfasis pues mucho mayor al que precisamente ya se le ha dado pues a raíz justamente de todo este tipo de reformas que ya ha habido en Código Fiscal y que ha ampliado pues todas las atribuciones a las autoridades y que no nada más ha sido en el ámbito de generar o de agudizar facultades de comprobación, sino que justamente pues le ha funcionado mucho, en mucho mayor medida me parece, sobre todo por el ahorro que se le genera para la autoridad en comparación con la recaudación en ampliar facultades de gestión. Entonces, ese punto totalmente importante y justamente también considerar otro aspecto que señalabas. Oye, si bien la carta de invitación no legalmente, digamos, no tiene una consecuencia directa de que si no se le da respuesta propiamente, viene una multa o se te inician facultades o viene la restricción, lo cierto es que sabemos que va a ser el siguiente paso. O sea, no vamos a ver una restricción seguramente señalada dentro de la motivación de la misma porque no se dio respuesta a la carta de invitación. No, pero
ya prácticamente vamos a saber que la autoridad ya identificó esa inconsistencia. Y entonces, ¿qué es lo que va a seguir si no le damos respuesta? Pues posiblemente el uso de otra facultad de gestión o ya una facultad de comprobación que nos va a poner al contribuyente en una situación mucho más vulnerable. Entonces, de ahí la importancia justamente de poder atender con oportunidad además estas cartas de invitación, que si bien incluso además no hay un plazo como tal, si nosotros nos vamos al contenido de las mismas, de hecho hacen el señalamiento, oye, te invitamos como a que le des respuesta en el plazo como que te indique el documento. Entonces, básicamente esa es la recomendación. O sea, propiamente en el plazo que nos estén señalando o incluso en el que en esa entrevista nos digan, por lo general nos dan 10 días, 15 días, entonces estar dando respuesta, qué sí se puede hacer, tener esa comunicación, digamos, en su caso, con los funcionarios de la autoridad para, si no se tiene como la totalidad de la información, sí que se vea el que se esté justamente haciendo la labor por parte del contribuyente, ya sea o de estar corrigiendo o de estar haciendo la revisión. Y esto se los comparto porque justamente en la experiencia que tuve en Prodecon, parte de lo que nos compartía directamente los funcionarios es, yo sí veo que no hay ninguna respuesta y esto porque incluso muchas de esas cartas de invitación, quien las hacía llegar era recaudación, no auditoría. Entonces recaudación decía, yo no voy a fiscalizar, pero si yo veo que a mí no me dan respuesta de nada, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo sí se lo voy a mandar a auditoría. Y auditoría lo que va a hacer es iniciar un procedimiento de fiscalización. Entonces, por eso la importancia de sí estar en contacto y sí estar dando algún tipo de respuesta. Entonces, esto como primer aspecto justamente del tema de cartas de invitación. Y aquí yo creo que conviene, perdón, Rodrigo, ibas a comentar algo. Sí, fíjate que ahorita lo que nos acabas de dar como un tema de respuesta de parte de la autoridad, que a veces es nula. Fíjate que también, aparte de eso que nos estás compartiendo, muchas veces pudiéramos identificar, es que como las cartitas de invitación son emanadas por una inteligencia artificial que está con un control de riesgo, en el momento en que nosotros le contestamos a una inteligencia artificial, no logra captar que está atendido si es que no hay un pago o una modificación de declaraciones, en el cual, aunque yo me pueda redactar una bonita carta donde le estoy diciendo las aclaraciones respectivas, poniendo cruces, amarres, la cuestión de toda la información, como no es un ser pensante, identifica que sigue existiendo la diferencia y por eso te llega otra Ujú. vez, te llega varias veces hasta el momento en que pasa a un ser pensante donde puede llegar a analizarlo. Esto te lo comento por ahí, Lea, porque en el año 2018 nos llegaron estas cartitas de invitación de un contribuyente por retenciones de pago de impuesto por $1 y se les aclaró que era diferencia de redondeos por el timbrado y aún así seguían llegando y Seguir llegando. llegando la cuestión de las invitaciones. Y fíjate qué oportuno que lo comentas, porque se los iba yo a platicar más adelante, pero conviene igual hacer de una vez el comentario. En muchas de las aclaraciones que ahorita vamos a platicar, mi sugerencia es a la par de presentar la aclaración, sí depende realmente a lo mejor del escenario, no va a ser en todas, pero conviene, yo creo en la mayoría posiblemente, presentar a la par el procedimiento de queja que se tramite en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Sobre todo, por ejemplo, en este tipo de situaciones que ya bien anticipabas, oye, ya presenté una y otra vez y me sigue llegando exactamente el mismo tipo de carta de invitación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en una a lo mejor ya me agarra un cansado y voy a decir, ya te lo aclaré 10 veces y ya te di toda la información, ya la tienes, revísala, ¿no? Y entonces a lo mejor en esa que no le di respuesta, detona que la autoridad, pues ahora me formula un requerimiento, ¿no? O entonces me restringe el certificado de sello digital. Para evitar este tipo de situaciones, o incluso lo comentamos ahorita más adelante en otro tipo de aclaraciones,
conviene presentar este otro tipo de mecanismos que además pues son mecanismos que son gratuitos, que se pueden presentar de alguna manera, o sea que no se requiere forzosamente contratar como al abogado y generar el costo de los honorarios, dependiendo por supuesto les digo del tipo del escenario a lo mejor que se esté presentando, y que resulta muy conveniente trabajarlo a la par, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones o para que sí garanticemos que esa aclaración, que además le estamos invirtiendo pues bastante tiempo para efecto de evitar este tipo de problemáticas, pues rinda fruto. Entonces, en este tipo de situaciones sería mi sugerencia. Y ya como segundo punto, que pudiéramos también considerar a la aclaración como una herramienta valiosa para prevenir justamente problemáticas o contingencias en materia tributaria, es justamente en los supuestos en los que ya hay un requerimiento formal. Y aquí sí tengamos clara como la distinción. La carta invitación, incluso cuando ya la recibimos, por ejemplo, y detectamos que lo que nos están indicando es, oye, presentaste una declaración y no has pagado o no has presentado la declaración. Y entonces, con motivo de esa carta de invitación, se presenta la declaración o incluso ya estaba presentada, pero se realiza el pago. Aún en esos casos, se puede considerar que hay un cumplimiento espontáneo. Entonces, ¿eso qué implica? Que a pesar de que ya se haya recibido como tal esa carta de invitación, no lleva aparejada la imposición de una multa. Sin embargo, cuando ya se notifica como tal un requerimiento, ahí ya hay un riesgo adicional. ¿Cuál es ese riesgo? Que si la autoridad detectó que había una omisión en una declaración o lo que les comentaba, está presentada la declaración, pero no estaba el pago y ya viene notificado como tal este requerimiento, donde ya nos dan un plazo y nos dan un plazo de 15 días y viene el apercibimiento como tal de una multa, se presenta como tal la declaración o se realiza el pago. Aquí, ojo, aunque presentemos dentro del plazo que nos están dando, la autoridad nos puede imponer multas. E incluso hemos visto en la práctica que no nada más presentan una, no nada más nos imponen una multa, hasta dos. Una, porque consideran que se presentó de forma extemporánea y otra, porque se presentó a requerimiento de autoridad. Entonces, de aquí, digo, yo creo que voy a subrayar todavía el comentario que decíamos, la carta de invitación es una oportunidad para evitar esta segunda fase, ¿no? En la que ya nos encontramos. Pero aún en los supuestos en los que hay un requerimiento e incluso en los que ya hay una multa, puede haber errores, puede haber casos en los que la autoridad no ha actualizado sus sistemas y más, digo, cuando recientemente nos damos cuenta de las fallas tan frecuentes y tan graves incluso que se dan justamente en los sistemas de la autoridad, en los que a pesar de que ya está presentada la declaración, nos notifican este requerimiento. Y esto se da sobre todo cuando se presenta la declaración, por eso aquí es importante, se los voy a decir tal cual el escenario. Se presenta la declaración y no se paga dentro del plazo, digamos, que está como tal, la línea de pago. Y entonces, ¿qué pasa? Se presenta una complementaria. Y entonces la complementaria nos da un plazo adicional, digamos, como tal, en la línea de pago. En este escenario ya me ha tocado ver varios casos en los que la autoridad les notifican el requerimiento en ese intervalo de tiempo que está vigente como tal la segunda línea de pago, la que se emitió, digamos, como tal, derivado de esa declaración complementaria. Entonces, aquí, primera recomendación, si estamos en este escenario y se presentó declaración complementaria, es casi casi pagarla el mismo día o a más tardar al día siguiente para evitar este requerimiento. Segundo supuesto, si sí se logró hacer este pago, digamos, antes como tal de que se notificara el requerimiento, a pesar de que se pudiera considerar que sí, a lo mejor fue extemporáneo, aquí se da como tal esta figura de la espontaneidad, es decir, que se realizó sin que se hubiera notificado como tal ese requerimiento. Y aquí va a venir una segunda recomendación. Estos requerimientos y las multas, en la mayoría ya prácticamente de los casos, la notificación va a ser a través de buzón tributario. Entonces, esta recomendación, ¿en qué consiste? No nos autentifiquemos propiamente en cuanto nos llegue el aviso.
¿Por qué? Porque lo que podemos hacer en todo caso es que cuando se recibe el aviso, sí vayamos a buzón, pero para efecto de verificar, digamos, por anticipado en el tablero qué es lo que nos quiere notificar la autoridad. Ahí vamos a ver de qué se trata. A lo mejor nada más se trata de un comunicado, bueno, ahí no hay riesgo, pero si es un acto administrativo, si es un requerimiento, ahí nos vamos a dar cuenta y entonces seguramente ahí sí, yo estoy segura, los contadores con ese conocimiento que tienen del estatus de la situación del contribuyente van a decir, ah, pues es esta declaración que no se ha pagado. Entonces le van a poder decir a su cliente, págala ahorita, precisamente antes de que como tal se autentifiquen. ¿Por qué? Porque si no, ya se va a tener por notificado y ya no se va a dar como tal esa figura de la espontaneidad. Entonces, esta segunda recomendación es mejor esperemos a que transcurran los 3 días y que propiamente se tenga por notificado al cuarto día, precisamente por ese transcurso propiamente del tiempo. Y mientras tenemos ese margen de los 3 días para regularizar lo que se tenga que regularizar. Ahora, al cuarto día, notificado un requerimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar precisamente que por esa falta a lo mejor de actualización del sistema de la autoridad o por alguna cuestión de criterio después venga una multa? Precisamente utilizar la herramienta de la aclaración. Entonces, se puede precisamente presentar también una aclaración para efecto de informarle a la autoridad de que antes de que se tuviera por notificada propiamente ese requerimiento, ya estaba pagada la declaración o ya se había presentado y pagado. Que aquí también, ojo, yo sé que de repente ahí el criterio o el análisis que se hace es, oye, es que una cosa es la declaración y otra cosa es el pago. La realidad es que ahorita lo que nosotros queremos es evitar contingencias. Entonces, pues no juguemos a lo mejor con un tema de interpretación o no juguemos con, pues, irnos propiamente, a lo mejor esto se podría resolver tal vez favorablemente en una instancia jurisdiccional, pero ¿para qué llegar a un punto así cuando sabemos pues que realmente la obligación es declarar y pagar? Entonces, si cumplimos con la obligación completa de declaración y pago, nos puede funcionar perfectamente presentar la aclaración para informar a la autoridad antes de que me notificaras el requerimiento, ya se había cumplido la obligación y este sería justamente uno de los casos en los que yo también le sugeriría y a la par presentar la aclaración con la Procuraduría para efecto de que cuando se resuelva la autoridad verifique perfectamente en sus sistemas, incluso nosotros en la queja podemos acompañar al acuse de que efectivamente antes de que se notificara ya se había cumplido con la obligación. Entonces, este sería un segundo escenario en el que nosotros podemos justamente ver a esta herramienta como medida de prevención. Fíjate, ahí Lea, lo que comentas, creo que es muy importante este tipo de análisis de cuidar los 3 días y todo. Sí, de manera anticipada puedes entrar al buzón tributario. Ya, como dices, ya no lo sabemos cuando es un acto administrativo, que nada más dice acto administrativo, pueden ser de diferentes cosas, pero por el tipo de clave que le ponen, ya nos imaginamos si es una revisión profunda y luego sí, el requerimiento sí te lo ponen específico en este listado del buzón tributario. Entonces, creo que sí de manera anticipada te puedes dar y una idea de lo que se trata. Pero también voy a considerar algo que nos estás compartiendo de lo de las líneas de pago. Considerar que nosotros tenemos fechas de pago establecidas legalmente, no nos están dando las ligas de pago fechas adicionales. Considerar que muchas veces la línea de pago trae hasta dónde abarca por la actualización y por los recargos. No te están dando días adicionales para poder dar un cumplimiento, es hasta la fecha donde te van a respetar el importe. Y es ahí donde comentas y muy claramente, cuidado porque en el momento en que la autoridad sabe que ya no has pagado algo, puede empezar a correr procesos de requerimiento y hasta pagar dos multas, una por no atención del requerimiento a tiempo y la otra por la omisión de la presentación de la declaración. Entonces, esta recomendación que nos estás haciendo es muy importante para efectos de tener cuidado en los momentos en que tenemos que estar cumpliendo y si le podemos ganar el tiempo a la autoridad mediante la aplicación de retrasar la apertura de la notificación en el buzón tributario, ayudaría mucho al contribuyente hasta para poder ir ahorrando
en esos 3, 4, 5 días si atraviesa fin de semana para poder cubrir la obligación. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí digo, al final del día me parece que son como tips prácticos que les pueden funcionar precisamente en una situación así. El tercer escenario que me gustaría compartirles, y este se los comento porque justo en mi experiencia que tuve en Prodecon, llegamos a atender asuntos sumamente complejos, en tema a lo mejor de interpretación de disposiciones legales o de cuantía relevante, pero había asuntos que a pesar de que se podían ver como sencillos relativamente, eran de los que de repente se alargaban muchísimo para poderse solucionar porque no se lograba aterrizar, digamos, la forma justamente en concretar precisamente esa solución. Y estos derivaban propiamente en los que había alguna modificación o había alguna obligación en el Registro Federal de Contribuyentes que no correspondía propiamente a la actividad o a la obligación o al régimen del contribuyente. Por ahí seguramente a lo mejor algunos se recordará justamente con el régimen de RIF, en el que propiamente se excedía de repente por ahí de los ingresos y entonces modificaban en automático propiamente el régimen. Ahorita está pasando una situación similar con el régimen simplificado de confianza. Entonces, aquí dependía mucho propiamente de la problemática de origen que estaba detonando esa modificación de régimen. Pero en muchas de las ocasiones, por ejemplo, lo que nosotros detectábamos en RIF es que la autoridad estaba considerando los CFDIs que se estaban emitiendo propiamente a principios de año, derivado de la facilidad justamente que les daban para efecto de que se pudieran emitir, me parece que era bimestralmente, y entonces se estaban emitiendo, digamos, todavía a inicios de año, pero correspondían al ejercicio anterior. Y entonces los estaba sumando dentro del año siguiente. Entonces ahí parecía justamente que se estaba superando el monto de los ingresos. Hacían la modificación y para poder lograr justamente que se les regresara al régimen que les correspondía, pasaban meses y se complicaba muchísimo la situación del contribuyente. ¿Por qué? Porque mientras tanto, pues entonces tenía que tributar en un régimen distinto e incluso les estaban llegando requerimientos, les estaban llegando multas. Entonces, aquí precisamente la aclaración, y tiene un sustento, ¿eh? No es que a mí se me haya ocurrido o que lo estemos inventando, conforme a resolución miscelánea, en la regla 258 precisamente se contempla, digamos, un caso genérico en el cual se puede presentar la aclaración cuando se detecte que no se esté acorde, digamos, las obligaciones que se estén señalando propiamente en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, este nos va a funcionar, reitero, cuando se trate precisamente de algún tipo de obligación que va desde, oye, me están señalando que tengo que presentar alguna declaración que a lo mejor propiamente conforme a mi actividad particular no corresponde, o porque me están ubicando en un régimen que no es el correcto. Entonces, es importante que se pueda presentar este caso de aclaración. Ahorita, recientemente, el pasado 11 de octubre se publicó la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea para 2024. Dentro del tercero transitorio, me permito destacar que viene precisamente también señalado por ahí la posibilidad de presentar casos de aclaración para aquellos contribuyentes, en este caso recicos, que la autoridad, digamos, modificó y pasó justamente de reciclo al régimen de actividades profesionales y empresariales, ya sea porque superaron el monto de los ingresos o porque se ubicaron en algún supuesto de que incumplieron con alguna de las obligaciones o con alguno de los requisitos, como por ejemplo no haber presentado la declaración anual, que fueron muchos los casos que se estuvieron presentando precisamente el año pasado. Entonces, en este caso, justamente hay que identificar que hay que presentar este tipo de aclaración.
Y en ambos casos, tanto en este de la regla 258 como en este que viene en la segunda resolución de modificaciones, les sugiero que a la par se presente acompañado del procedimiento de queja con PRODECON. ¿Por qué? Porque ya bien comentabas tú, Rodrigo, oye, de repente parece que presentamos el caso de aclaración y pues tanta inteligencia artificial, pues resulta que ni tan inteligente, ¿no? No hay una respuesta, falta realmente ese análisis del razonamiento humano de lo que se está aportando. Entonces, precisamente el procedimiento de queja es lo que genera que ya haya algún funcionario, digamos, de la autoridad que tenga que revisar que la respuesta que se dé sea congruente con lo que se está solicitando. Y ojo también por ahí, como sugerencia, a lo mejor esto ya no va vinculado con el tema de caso de aclaración, pero también dentro de la segunda resolución de modificaciones, dentro de este tercer transitorio, nos señala que aquellos contribuyentes que promovieron alguna instancia jurisdiccional por este tema de la modificación de régimen, la autoridad de oficio tiene que haber hecho, en su caso, el reincorporarlos propiamente al régimen simplificado de confianza. En los asuntos que nosotros atendimos, detectamos varios en los cuales a la fecha no se ha hecho. Entonces, aquí lo que estamos sugiriendo y como lo estamos nosotros trabajando es, como no está obligado el contribuyente a presentar un caso de aclaración, se está presentando solamente el procedimiento de queja para verificar que la autoridad haga ese movimiento y también a la par para solicitar esto, sobre todo por un tema de certeza, que se confirme que no tiene que haber una modificación a los FDIs, porque eso como por ahí queda una laguna de, bueno, ¿y qué pasa con todos los FDIs que ya se emitieron conforme al régimen de actividades profesionales? Ahora también se van a tener que modificar y la retención. Entonces se está solicitando que a través del procedimiento de queja se confirme el criterio de que pues esos no van a tener modificación, sino básicamente la modificación se va a ver reflejada en las declaraciones. Entonces, este tipo de temas que a lo mejor los pudiéramos ver relativamente sencillos de decir, oye, pues nada más es un movimiento, una actualización en sistema, pero que trae aparejada muchas consecuencias porque al final del día el régimen es el que detona todas las obligaciones tributarias que va a estar verificando la autoridad y que en consecuencia me pueden generar requerimientos, multas, etcétera, pues sí es un punto de origen muy, muy importante que nosotros tenemos que verificar que esté correcto. Entonces, que aquí yo reitero, la aclaración va a ser sustancial para que nosotros podamos sobre todo ya no prevenir, sino que si ya hubo una modificación, corregir o solucionar esa problemática. Y porque además, en caso, digamos, de que no se esté logrando la solución, la respuesta que se da a este tipo de casos de aclaración sí es impugnable a través de juicio contencioso. Entonces también nos sirve como una herramienta que abre una puerta a la instancia jurisdiccional. Entonces también para estrategia de defensa, tener en consideración que es una herramienta precisamente que nos va a generar la posibilidad de impugnar esa respuesta y que sea precisamente ya el tribunal, en este caso Federal de Justicia Administrativa, el que se pronuncie y obligue a la autoridad a hacer esta modificación. Entonces, este es otro escenario precisamente que me parece que a lo mejor no todos tenemos presente, en la que la aclaración nos da una herramienta valiosa ya de corrección o de solución para efecto de cuando presentamos este tipo de problemáticas fiscales. Fíjate, Lerida, ahí lo que nos compartes ayuda mucho, ya viéndolo en toda la perspectiva, otra vez regresando yo a mi línea de tiempo, de manera preventiva, las acciones, control interno, el conocer el momento en que están llegando estos actos por parte de la autoridad, sean administrativos, de gestión, de revisión, fiscalización, identificar que nosotros tendríamos que aclararlo por una tranquilidad ante una posible problemática más fuerte que pueda ser determinación de créditos o bloqueo de cuentas, bloqueo de sellos digitales, es prevenir y tenerlo el día de hoy, pero aunado a un tema de apoyo fuera o fuera del área jurisdiccional, que serían los medios utilizados a través de la PRODECON, y aunque no sea la PRODECON, ver un tema notarial, o sea, ver aspectos en donde se quede manifestado que se está cumpliendo con este tipo de aclaraciones, porque nos van a servir elementos de defensa
cuando llegue una problemática mucho más grave para aspectos de una defensa del contribuyente. Creo que esos aspectos que tenemos es poner siempre, estar mirando lo que le está sucediendo al contribuyente. Creo que como bien comentas, muchas veces el contador es el que sabe, ya sabe por qué llegaría, pues no hemos pagado, sabemos que nos va a llegar, o sabes qué, creo que reportamos mal algo, o ya viene la declaración, o sea, creo que también en la cuestión de la expertise del contador nos ayuda mucho a poder entender hacia dónde va este tipo de actos que está realizando la autoridad y también no confiarnos nosotros como contadores que podemos solucionar las cosas. Siempre es de la mano también acercarse al área legal, independientemente sea la gratuita por parte de la Prodecon, y también considerar que este mismo año cambió reglamentos de la Prodecon de quién puede atender la cuestión de la Prodecon. Ya a los grandes contribuyentes ya no los va a estar atendiendo, sino solamente a los pequeños por una cuestión de tema de gratuidad. Pero considerar que el día de hoy la autoridad tenemos que tener elementos aunados con el ámbito legal y que muchas veces el contador sí está limitado en estrategias para poder tener aclaraciones o demandas o acuerdos tendríamos que tener de ese lado. Déjame invitar otra vez a la gente que nos está viendo Lea a que nos comenten en la parte de abajo, se suscriban, que nos busquen en la cuestión de redes sociales, que nos ayuden a seguir creciendo en esta comunidad de intercambio de información. Ahí estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, en varias redes sociales, incluyendo la versión podcast. Leida, para efectos de ir concluyendo la sesión, yo te pediría tres aspectos. La primera es alguien interesado en una asesoría formal, que nos pudieras compartir algún dato de contacto donde te pudieran buscar, ya que este tipo de programas, emisiones que estamos realizando, no son más que temas generales, no se puede considerar como una asesoría porque para poder asesorar bien a un contribuyente, a un empresario, necesitamos conocer todo el panorama de lo que está sucediendo para poderlo hacer. Entonces, consideren esto como un punto de, mira, creo que necesitamos esto, esto y esto, y que nos pudieras compartir algún dato de contacto por alguien interesado en una asesoría formal, poderte buscar. Dos, que nos compartieras datos de información referente a la emisión de tu programa que tienes a través de Yes Intelectual, para que también nos inviten y que nos podamos ir a buscarte también a través de la plataforma y poder conocer un poco más de todo el ámbito profesional que nos compartes y a todas las personas que te vemos. Y por último, algún tema de conclusión sobre este tema que creas que no se hubiera abordado en la misión o un tema de conclusión en sí para efectos de ir cerrando la transmisión. Perfecto, claro que sí, Rodrigo, muchísimas gracias. Para tocar los tres puntos que me comentas, y la verdad es que siempre pasa, ¿verdad? En estos programas que se nos va el tiempo rapidísimo, quisiéramos platicar muchísimo más, pero bueno, con relación al tema de contacto, con muchísimo gusto, la verdad es que bien compartías cada situación del contribuyente para efecto de que realmente sea funcional, pues son trajes a requieren el análisis debido. Entonces, con todo gusto, a mí me pueden contactar al correo Lérida, es como Mérida, pero con L en lugar de M, Lérida Rodríguez, todo con minúsculas y sin acentos, @jacuri, con J, jacuri.mx. Y si no, me encuentran pues prácticamente en todas las redes sociales como Lérida Rodríguez. Entonces, ahí afortunadamente mi mamá fue muy creativa con el nombre y no es tan fácil como encontrar otra Lérida Rodríguez. Entonces, con gusto ahí me pueden también contactar. Con relación al programa, es de emisión mensual. No tenemos como tal como un día, porque de repente hay por compromisos, se va a modificar. Es una emisión mensual donde también pues buscamos justamente en tópicos novedosos, relevantes precisamente a lo mejor a lo que se esté
ubicando a lo mejor ahí en el momento problemáticas o modificaciones, abocado precisamente a abogados, contadores, asesores, contribuyentes, empresarios, y está en las plataformas de Yes Intelectual. Ella también está, se transmite este programa tanto por Facebook como por YouTube. Entonces, en sus plataformas, en estas dos, nos pueden encontrar. Y finalmente, a modo de conclusión, si bien ya tocamos como varios de los casos, la verdad es que no quisiera yo dejar de tocar uno que ya, la verdad es que aquí, Rodrigo ya se estaba justamente anticipando a este punto y me parece muy relevante, sobre todo por todas las problemáticas que se han generado últimamente, por todas esas fallas e intermitencias en el portal del Servicio de Administración Tributaria. Y es que este caso de aclaración también ha sido funcional en este tipo de situaciones, porque ya bien nos anticipaba Rodrigo, oye, cuando se da este tipo de temas que necesitamos cumplir con una obligación y vemos que no se puede y que hay intermitencias y a lo mejor los apartados específicos o las vías específicas no te lo permiten, pues requerimos ya contactar al notario, incluso por ahí hay un criterio que es de este año, en el que se hace referencia a que el procedimiento de queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sirve como prueba el informe que se rinde en la misma para efecto de acreditar que hubo fallas, digamos, en el sistema que impidieron cumplir, digamos, con algún trámite. Sin embargo, ese criterio, si le damos, digamos, lectura como tal, sí está propiamente vinculado a que la autoridad prácticamente lo reconozca en el informe, ¿no? Que hubo esta serie de intermitencias, pero hay que considerar de todas formas esta alternativa del procedimiento de queja, que además ya también comentabas, oye, por ahí ya hay una limitante que estableció Prodecon en sus lineamientos para efecto de dar el servicio a grandes contribuyentes, nada más ahí hay que hacer la distinción que esa limitante es para el servicio de asesoría, pero para el procedimiento de queja sigue siendo procedente, entonces todavía se puede hacer uso del mismo, pero como he considerado y como he visto por ahí, la herramienta de la aclaración, y les platico rapidísimo un caso, en un tema, por ejemplo, de una devolución donde el contribuyente no podía obtener su e-firma, porque ya saben que también de repente escasean las citas para obtener la e-firma, pero además justamente estaba ya en el periodo para que prescribiera su derecho, porque ya estaban por transcurrir los 5 años, no se podía obtener cita y en consecuencia no se podía solicitar la devolución a través del formato electrónico de devoluciones que exige forzosamente el que se realice el trámite con la e-firma. Lo que se nos ocurrió en ese momento fue de, bueno, no se debe de restringir o limitar precisamente el obtener el derecho, pues por este requisito que además no es imputable al contribuyente. Entonces, a través de un caso de aclaración que no requiere forzosamente que se presente con la e-firma, sino que basta que sea con la contraseña, se presenta un escrito libre donde se le informa a la autoridad, oye, ya presenté la declaración, en la declaración te informo que tengo este saldo a favor, pero además te acredito con las pantallas de tu propio sistema que no puedo obtener e-firma porque no hay citas, pero que derivado precisamente de esta declaración tengo este saldo a favor, te solicito y se presentaron ahí como todos los datos, tanto de la declaración, del estado de cuenta para efecto de que se hiciera la devolución, se informó de la imposibilidad precisamente de que fuera a través del formato electrónico de devoluciones, se presenta este caso de aclaración y pues imaginarán la respuesta, ¿verdad? Nos dijeron que no, que se tenía que haber presentado a través del formato electrónico de devoluciones, pero con esa respuesta se logró presentar juicio contencioso administrativo en contra de la misma y el tribunal validó que justamente ante la imposibilidad que no era imputable al contribuyente, se tenía que considerar, fíjense aquí dos cosas bien interesantes. En primer lugar, que la autoridad tenía que resolver ese trámite, el que se había presentado a través del caso de aclaración. Y en segundo lugar, que además ese caso de aclaración se tenía que considerar como una gestión
que interrumpía el plazo de prescripción. Entonces, esto aterrizado, digamos ahora, en todos esos temas de intermitencias que pudiera existir, en algún apartado a lo mejor específico, pudiéramos considerar como alternativa que si el trámite no se puede presentar a través de esos apartados específicos, que se intente por la vía de la aclaración. Entonces, no quería dejar de comentar este supuesto, que me parece también valioso en la situación que enfrentamos de repente con este tipo de intermitencias, y reiterar, por supuesto, mi agradecimiento, Rodrigo, con la invitación, esperando, por supuesto, que esta información pues sea de valía para quienes nos hacen el favor de escucharnos. Yo quisiera también agradecerte, bueno, pues lo decía desde el inicio, que nos hayas aceptado a compartir tu experiencia, estos comentarios. Rodrigo, el día de hoy nos ayudan mucho este tipo de comentarios de modificar lo que pensábamos antes de las llamadas a misa, de que no me va a pasar, yo soy un pequeño contribuyente, es muy poco lo que debo y que no voy a tener algún problema. Hoy las cosas ya han cambiado porque la autoridad tiene diferentes mecanismos y aparte, si me permiten la expresión, tiene el hambre de recaudar. ¿Por qué? Porque necesita cubrir un tema presupuestal en donde no solamente de impuestos el día de hoy lo está viendo la autoridad, sino también en estos accesorios, en multas, actualización y recargos, que lo que está buscando por parte de la autoridad es recaudar para poder cubrir sus planes de tema presupuestal para los siguientes años, el mismo año en consideración. Entonces hay que estar muy prevenido y una de estas es la forma, es aclarar desde antes y tener la información necesaria para una buena defensa, aunque no lleguemos a un tema de amparo o a un tema judicial. De nueva cuenta, Lerida, muchas gracias por acompañarnos y ante la distancia te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Como lo vieron amigos, el día de hoy estuvimos hablando sobre aclaraciones ante el SAT como una herramienta de prevención ante una solución de problemas fiscales. Nos acompañó la maestra Lérida Rodríguez y también ahí los invitamos a que vean sus emisiones que lo compartía mensualmente a través de Yes Intelectual. El programa se llama Defensa Fiscal a su medida. Muchas gracias por acompañarnos amigos. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Amigos, si te quedaste hasta aquí, vamos a poner la bolita para que te suscribas al canal de YouTube y vamos a poner aquí la lista de esta sexta temporada que nos han acompañado grandes amigas especialistas en la materia profesional. Así es que velos, ahí están. Y si no, hay más temporadas donde hay mayor contenido. Gracias por acompañarnos, amigos. Saludos. Bye.